¿Qué harías si escucharas a tu vecina susurrar que desearía ser amada como tú amas a alguien, sin saber que tú estás ahí, escuchando cada palabra? Imagina estar a punto de entrar en casa, con la mano en la manija de la puerta, y de repente oír una confesión tan íntima que sientes que no deberías haberla oído, pero tampoco consigues ignorarla. En el patio de al lado, una mujer sola observa una fiesta de aniversario, rodeada de risas, música y luces cálidas, mientras abraza una copa de vino como si fuera su única compañía. Ella mira a través de la distancia como si mirara un mundo al que no pertenece, un mundo donde el amor parece posible para todos, menos para ella. Y tú sabes que esas palabras, ojalá alguien me amara así, van dirigidas a algo que vio en ti, a una ternura que compartiste en una llamada con alguien que quieres. En ese instante, puedes fingir que no oíste nada, puedes entrar, cerrar la puerta y seguir con tu vida como si nada hubiera pasado. O puedes hacer lo más incómodo y lo más humano, dar un paso hacia esa soledad, aún sin saber qué vas a decir ni qué vas a encontrar del otro lado de la cerca. Esta historia comienza con un gesto pequeño, un simple paso, pero te prometo que te llevará por decisiones gigantescas, amores que renacen y muros que se derrumban. Quédate hasta el final, porque lo que empieza con un susurro se transforma en una elección de vida que puede hacerte replantear tus propias paredes emocionales. Y si te gustan historias profundas, de segundas oportunidades, amor real y transformación, suscríbete ahora al canal, deja tu me gusta y acompáñanos hasta el último segundo. David estaba en su patio un viernes por la tarde, listo para entrar en casa, cuando escuchó la voz de ella antes de ver su rostro. La frase flotó sobre la cerca como un secreto perdido, ojalá alguien me amara así. El aire cálido de verano pareció volverse más denso, como si esas palabras hubieran cargado la noche de una tristeza antigua. David se quedó congelado, con la mano aún en la manija de la puerta, sintiendo que había escuchado algo que no estaba destinado a él. A través de un hueco entre los setos, vio a su vecina, Laura, sentada sola en su patio, con una copa de vino en la mano. A 2 casas de distancia, una pareja celebraba su 20º aniversario, con música, risas y luces colgantes iluminando el jardín. Laura no formaba parte de esa celebración, solo observaba desde la sombra, como si mirara una película de una vida ajena. Durante 6 meses, apenas habían intercambiado saludos corteses sobre el clima y algún gesto rápido de cortesía. Ella siempre sola, él siempre ocupado, cada uno en su propio mundo, separados por una cerca y por sus propias historias. Pero esa noche, algo cambió, la soledad en la voz de ella se clavó en él, derribando la excusa de fingir que no había oído nada. David había hablado minutos antes con su hermano menor, Jason, celebrando emocionado una promoción muy esperada. Habían reído, recordado anécdotas de la infancia y prometido verse pronto, como 2 hermanos que se niegan a perder el lazo. Cuando colgó el teléfono, David se sintió satisfecho, orgulloso de la relación que había decidido reconstruir después de tantos años de descuido. Fue entonces cuando notó la mirada de Laura, observándolo desde su patio silencioso, como si estuviera viendo algo que no tenía. Ella había escuchado el tono cálido de su voz, las risas, el estoy orgulloso de ti que le dijo a su hermano sin pensarlo. Y después, casi para sí misma, había susurrado ese deseo, ser amada así, con la misma naturalidad y cercanía. David sintió una mezcla de incomodidad y compasión, como si hubiera invadido una intimidad que ella no sabía que compartía. Durante unos segundos, pensó que lo mejor sería entrar en casa, apagar las luces y dejar que la noche siguiera sola. Pero sus pies se movieron antes de que su mente decidiera, empujados por algo más fuerte que la timidez o el respeto a la distancia. En lugar de huir, se acercó a la cerca, como si una fuerza invisible lo guiara hacia aquella mujer que se creía invisible. Se detuvo a unos pasos de la separación entre los patios, buscando una frase sencilla para romper el silencio. Bonita noche, ¿verdad?, dijo al fin, fingiendo casualidad, aunque su corazón latía más rápido de lo normal. Laura levantó la mirada, sorprendida, como si no esperara que nadie hubiera escuchado lo que acababa de decir al aire. Por un instante, David pensó que ella se sentiría avergonzada, que giraría el rostro o cerraría la puerta. Pero ella simplemente asintió con un gesto pequeño, llevando la copa a los labios para ganar tiempo. El clima ayuda, murmuró,
mirando hacia las luces lejanas de la fiesta, evitando sus ojos al principio. Entre ellos se instaló un silencio raro, no hostil, pero sí cargado de algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. La música de la celebración subió de volumen, y una carcajada lejana pareció recordarles que no formaban parte de aquello. Entonces Laura habló, casi sin mirarlo: tu hermano suena feliz. Con esa frase, dejó claro que había escuchado más de lo que David pensaba, y que no estaba tan desconectada como aparentaba. David asintió, apoyando un brazo en el poste de la cerca, intentando parecer relajado. Sí, consiguió una promoción por la que trabajó durante más de un año, explicó con una sonrisa sincera. Laura dijo que era bonito que él y su hermano fueran tan cercanos, que él hubiera sido la primera persona en recibir la noticia. Pero debajo de sus palabras había un matiz difícil de ignorar, como si hablara de algo que ella había perdido o nunca tenido. David decidió no disfrazar su historia, le contó que esa cercanía no siempre existió y que casi la destruyó por vivir en modo automático. Confesó que pasó años viajando, priorizando el trabajo, dejando las llamadas en segundo plano y las relaciones en espera. Estaba construyendo una vida que se veía bien en papel, pero por dentro se sentía vacía, admitió, sin adornos. Laura bajó la mirada hacia el borde de su copa, recorriéndolo con el dedo, como si acariciara una herida antigua. Desde la fiesta, alguien pidió un brindis, y las voces se mezclaron en un coro alegre que no les pertenecía. Laura respiró hondo y dijo, casi en un susurro: yo soy muy buena construyendo muros, demasiado buena. Al día siguiente, el sábado, amaneció con sol y con el canto caótico de los pájaros peleando por las ramas. David salió temprano al patio, como de costumbre, con su taza de café en la mano y una rutina bien ensayada. Cuidar de las plantas se había convertido en un ritual silencioso para ordenar sus pensamientos y bajar la velocidad de la mente. Normalmente, la casa de Laura permanecía apagada hasta bien entrada la mañana, con cortinas cerradas y ningún movimiento visible. Por eso le sorprendió escuchar su puerta trasera abriéndose a esa hora temprana, rompiendo el patrón que él ya conocía. Cuando levantó la vista, la vio salir al patio en ropa cómoda, el cabello recogido de cualquier manera y una taza en la mano. Lo que más le llamó la atención fue que, al verlo, ella no se escondió ni fingió no haberlo visto. En lugar de eso, levantó la mano y le hizo un gesto de saludo, más largo, más consciente, más humano. David sintió algo cálido en el pecho, como si aquel gesto simple fuera una señal de que la noche anterior había significado algo. Buenos días, llamó él, acercándose un poco a la cerca, como si el espacio entre ellos se hubiera reducido de repente. Buenos días, respondió ella, caminando hacia el límite entre los dos patios, con la taza bien sujeta entre las manos. Te ves muy despierto para ser fin de semana, comentó con una pequeña sonrisa, menos defensiva que la noche anterior. David levantó su café en el aire, como brindando, viejas costumbres, mi cerebro se enciende solo a las 6. Ella respiró hondo y confesó que no había dormido bien, que había pasado la noche pensando en la conversación que tuvieron. Se notaba un leve rubor de vergüenza en su rostro, como si todavía le costara admitir lo que había dicho. David dejó la regadera en el suelo y se acercó más a la cerca, eliminando físicamente parte de la distancia. ¿Pensamientos buenos o arrepentimientos?, preguntó con suavidad, sin ironía, genuinamente interesado. Ambos, respondió ella, acomodando un mechón rebelde detrás de la oreja, gesto nervioso pero honesto. No suelo decirle a un casi desconocido que me siento sola y que no sé cómo dejar entrar a la gente. Ya no somos desconocidos, dijo él, somos vecinos que han tenido, al menos, una conversación de verdad. Esas palabras la hicieron sonreír con más naturalidad, como si ese simple cambio de etiqueta le diera un poco de alivio. David continuó explicando que había dejado el trabajo excesivamente viajero que lo mantenía más en aeropuertos que en casa. Le confesó que se quemó por dentro, que llegó a un punto en el que se preguntó qué estaba construyendo realmente con su vida. Decidí parar, mirar alrededor, aprender a contestar cuando mi hermano llama y saber el nombre de mis vecinos, dijo. Laura escuchaba en silencio, jugando con el borde de la taza, absorbiendo cada palabra como si también hablara de ella.
Cuando él terminó, ella respiró profundamente y decidió dar un paso propio hacia la sinceridad. Soy arquitecta senior en una firma grande del centro, reveló, con una mezcla de orgullo y agotamiento. Contó que había escalado rápido, trabajado sin descanso, diciendo sí a cada proyecto sin decir sí a su propia vida. Confesó que se mudó a ese barrio después de romper un compromiso de 5 años, esperando un nuevo comienzo. Solo que traje mis muros conmigo, admitió, y los reconstruí aquí, ladrillo por ladrillo, como si fuera otro proyecto más. David sintió un peso distinto en esa confesión, porque ya no eran frases abstractas, sino la historia concreta de alguien herido. Miró alrededor, hacia las casas tranquilas, los árboles y el cielo despejado, y pensó en cuántas vidas ocultas había tras cada cerca. No quiso presionar ni pedir detalles sobre el compromiso roto, entendió que aún era temprano para eso. En cambio, le ofreció algo más suave, presencia, escucha, una conversación que no exigía pero sí invitaba. Los muros protegen, pero también encarcelan, dijo con calma, sin intención de sermonear, solo compartiendo su propia reflexión. Ella soltó una risita breve, mezclada con ironía, vaya, eso es demasiado profundo para esta hora de la mañana. Es uno de mis talentos secretos, respondió él, bromeando, ser profundo antes de la segunda taza de café. Laura se rió de verdad esta vez, y el sonido llenó el espacio entre los dos patios de una forma diferente a la de la noche anterior. Esa mañana, el silencio que siguió no fue incómodo, sino lleno de posibilidad, como una página en blanco entre dos historias. Sin darse cuenta, habían dado el primer paso para transformar una conversación accidental en un hábito que cambiaría sus vidas. Con el paso de las semanas, los fines de semana se convirtieron en ritual compartido, café en mano y charla junto a la cerca. A veces el sol salía tímido, otras veces el cielo amanecía completamente despejado, pero ellos siempre estaban allí. Hablaban de trabajo, de jefes exigentes, de clientes imposibles y de la absurda presión de parecer exitosos todo el tiempo. David contaba historias de sus días como consultor, de vuelos atrasados, hoteles impersonales y presentaciones interminables. Laura compartía anécdotas de reuniones con clientes que pedían diseños de lujo con presupuestos que apenas alcanzaban para lo básico. Entre quejas y risas, iban descubriendo que, detrás de sus currículums brillantes, había cansaco y soledad parecidos. Esos momentos al borde de la cerca no eran dramáticos ni grandiosos, pero empezaron a ser lo mejor de sus semanas. David notó que ya no despertaba solo para regar las plantas, sino para ver si la puerta trasera de Laura se abría también. Laura, por su parte, empezó a ajustar su alarma para no perder esos minutos de conversación antes de sumergirse en el trabajo. Lo que al principio fue un encuentro casual se estaba transformando, sin que lo nombraran, en un refugio compartido. Con el tiempo, las conversaciones dejaron de girar solo alrededor del trabajo y se hicieron más personales. Hablaron de libros que habían marcado su adolescencia, de películas que los hicieron llorar en secreto y de viajes soñados. Laura confesó que siempre había querido ir a pequeñas ciudades costeras, donde la vida pareciera menos apresurada. David dijo que su lugar favorito era cualquier sitio donde la gente lo conociera por su nombre y no por su cargo. Entre una anécdota y otra, se atrevían a contar historias vergonzosas de infancia que los hacían reír hasta casi derramar el café. Los silencios ya no asustaban, porque incluso callados, se sentían acompañados de una forma nueva y extrañamente cómoda. Un sábado, Laura mencionó que llevaba meses evitando el club de lectura del vecindario, aunque la invitaban siempre. Si voy, tengo que admitir que formo parte de algo, y no sé si estoy lista para eso, dijo, mirándose los pies. David la miró con serenidad y le preguntó, ¿qué es lo peor que podría pasar si pruebas? Ella no tuvo una respuesta clara, solo un montón de miedos vagos que empezaban a perder fuerza al decirse en voz alta. Tal vez no te guste, le dijo David, y si pasa eso, simplemente no vuelves, no estás firmando un contrato de por vida. Laura se quedó pensativa, sosteniendo la taza con ambas manos, como si el calor le diera coraje. Cuando lo dices así, suena casi ridículamente sencillo, admitió con una sonrisa medio incrédula. Muchas cosas dejan de ser monstruos cuando las miramos de frente, respondió él, encogiéndose de hombros.
Esa frase se le quedó dando vueltas en la cabeza todo el día, como una semilla que buscaba donde echar raíces. 2 semanas después, en otro sábado de café en la cerca, Laura apareció con una expresión distinta. Fui al club de lectura, anunció, intentando sonar casual, pero con los ojos brillando de orgullo. David sonrió como si hubiera ganado un premio propio y le pidió detalles de la experiencia. Ella contó que la señora Chun, la vecina de la esquina, era encantadora, que hubo bocadillos y risas inesperadas. Dijeron que esperan verme el próximo mes, dijo, y en su voz había una mezcla de sorpresa y satisfacción. David se sintió extrañamente orgulloso de ella, aunque apenas se conocían desde hacía unos meses. Entendió que, para alguien que llevaba años escondida detrás de muros, asistir a un simple club de lectura era un acto de valentía. Laura empezó a mencionar de vez en cuando otros pequeños pasos, un paseo con una vecina, una charla casual en la tienda. Nada de eso habría sucedido sin esas conversaciones matutinas, sin ese espacio seguro creado al borde de la cerca. Cada nuevo detalle que ella compartía era una prueba de que estaba, lentamente, abriendo puertas que había mantenido cerradas mucho tiempo. David también se daba cuenta de que, mientras la ayudaba a derribar muros, él mismo estaba dejando atrás su antigua soledad. Ya no era solo el consultor que había dejado su carrera frenética, sino un hombre que estaba construyendo vínculos concretos. El vecindario dejó de ser un conjunto de casas anónimas y se convirtió en una pequeña comunidad con rostros y nombres. Y, en el centro de todo eso, estaba la rutina de los cafés con Laura, que había comenzado como casualidad y ahora era necesidad. Aunque ninguno de los dos lo dijera en voz alta, ambos empezaban a preguntarse qué más podrían hacer de esa constancia tan íntima. Un domingo por la tarde, el sol caía lento mientras David ordenaba cajas olvidadas en su garaje. Desde el patio de Laura llegaban sonidos de frustración, piezas metálicas chocando, papel arrugándose, suspiros exasperados. Cuando se asomó, la vio rodeada de tablas, tornillos y un manual que parecía más un rompecabezas que una guía. Un conjunto de muebles de patio, todavía en partes, estaba esparcido por el suelo como un proyecto imposible. Laura sostenía una llave Allen como si quisiera lanzarla al otro lado del jardín, enfadada con cada tornillo rebelde. David no pudo evitar reír en silencio al ver a una arquitecta experta luchar contra una simple silla. «¿Necesitas ayuda?», gritó por encima de la cerca, con tono amistoso, sin burla. Ella levantó la vista, el rostro entre cansado y avergonzado, pero también aliviado. «He diseñado edificios completos, pero esta silla está ganando la batalla», admitió con ironía. «Si quieres, puedo ser la segunda pareja de manos que el manual daba por sentada», ofreció él. Laura dudó unos segundos, como si abrir la puerta lateral fuera más difícil que armar toda la estructura de metal. Pero finalmente asintió y caminó hacia el portón, lo abrió y lo sostuvo para que él pudiera entrar. Era la primera vez que David pisaba el patio de ella, la primera vez que estaban juntos en el mismo lado de la cerca. Su espacio era ordenado pero minimalista, bonito, aunque con una sensación de aún no terminado, como si faltara alma. Juntos comenzaron a organizar las piezas, separar tornillos, identificar partes, intentando descifrar el manual confuso. Se equivocaron varias veces, armaron una sección al revés y tuvieron que desmontarla entre risas y comentarios sarcásticos. El tiempo pasó sin que ninguno de los dos mirara el reloj, el sol avanzó mientras las sillas iban tomando forma. Cuando por fin terminaron, un conjunto completo de muebles se alzaba en el patio, listo para ser usado. Laura se sentó en una de las sillas, probándola con cuidado, como si aún desconfiara de su estabilidad. No habría podido hacer esto sola, dijo al final, con una sinceridad que iba más allá de los muebles. David se dejó caer en otra silla, estirando las piernas, sintiendo una satisfacción que no tenía nada que ver con el trabajo manual. Laura entró un momento en casa y salió con 2 cervezas frías, tendiéndole una con un gesto tímido pero decidido. Se quedaron mirando el jardín, el cielo cambiando de color, las sombras alargándose alrededor de ellos. El silencio que compartían era distinto al de meses atrás, ahora estaba cargado de una complicidad suave. «Puedo hacer planos de edificios enteros», dijo ella, riendo, «pero estos malditos muebles casi me derrotan».
Tal vez el problema es que en el papel no hay tornillos escondidos, respondió él, levantando la botella a modo de brindis. Ella sonrió, relajándose un poco más, apoyando la espalda en el respaldo recién armado. Gracias por ayudarme, con esto, y con todo lo demás, agregó, dejando caer las palabras con cuidado. David la miró de reojo, notando el peso que se escondía detrás de ese todo lo demás. Sabía que no hablaba solo de muebles, sino de cafés, conversaciones, pequeños empujones hacia una vida más abierta. Después de un rato, Laura se giró hacia él, con el ceño ligeramente fruncido, como si algo la hubiera estado molestando. ¿Por qué dijiste aquella noche que tal vez alguien podría amarme si dejaba ver más allá de mis muros?, preguntó. No era una acusación, sino una búsqueda de respuesta, de comprensión. David se tomó un segundo para pensar, apoyando la botella entre las manos, eligiendo sus palabras con cuidado. Porque vi cómo mirabas la fiesta y cómo escuchabas mi llamada con mi hermano, dijo con calma. Vi la forma en que te dolía, y no era porque nadie te quisiera, sino porque no dejas que nadie se acerque demasiado. Le dijo que reconocía en ella algo que también existía en él, la costumbre de usar el trabajo como escudo contra la vulnerabilidad. Los muros nos hacen sentir fuertes, pero también nos dejan solos, añadió, con una honestidad que desarmaba. Laura sostuvo su mirada durante largos segundos, como si estuviera midiendo la profundidad de lo que él decía. Luego bajó la vista, pero esta vez no para esconderse, sino para dejar que esas palabras hicieran su trabajo por dentro. El resto de la tarde lo pasaron hablando, sin prisas, con pausas que no necesitaban ser llenadas por cortesías. La relación había cruzado una línea invisible, del saludo educado a una intimidad nueva en la que ambos se arriesgaban un poco más. David se dio cuenta de que ya no veía en Laura solo a la vecina reservada, sino a una mujer que luchaba contra sus propios fantasmas. Laura, por su parte, empezó a aceptar que el hombre del patio de al lado no era solo un rostro amable, sino alguien dispuesto a quedarse. Cuando cayó la noche, él volvió a su casa por la misma puerta lateral, pero la cerca ya no parecía un muro tan definitivo. Los muebles recién armados quedaron como símbolo silencioso de algo más grande que habían empezado a construir juntos. No lo sabían aún, pero ese día en que David cruzó físicamente al otro lado del jardín sería un punto de no retorno. Desde entonces, la idea de seguir viviendo como dos extraños separados por madera y arbustos ya no tenía sentido. Algo había comenzado a moverse, lento, firme, inevitable, como un edificio levantándose desde los cimientos. Y, ladrillo a ladrillo, la vida de ambos empezaba a ser rediseñada, no sobre planos, sino sobre experiencias compartidas. Con el paso de los meses, la rutina de cafés en la cerca se transformó en algo más profundo. Ya no solo se veían los fines de semana, sino también algunas noches para cenar juntos, en su casa o en la de ella. El vecindario empezó a notarlo, David y Laura ya no eran dos figuras sueltas, sino una presencia constante en conjunto. La señora Patterson sonreía cada vez que los veía caminar uno al lado del otro por la calle. El pequeño Tommy, de la casa de la esquina, saludaba con entusiasmo cada vez que Laura aparecía junto a David. Se habían convertido, sin declararlo, en parte del paisaje afectivo de la comunidad. Entre risas, proyectos de jardín y conversaciones largas, la amistad fue tomando un matiz diferente. Había miradas que duraban un poco más, silencios que se sentían llenos de algo que todavía ninguno se atrevía a nombrar. Todo parecía encaminarse a una nueva estabilidad, hasta que la vida profesional de Laura irrumpió con fuerza. Una mañana, llegó la noticia, la firma le ofrecía un puesto de alto nivel en Seattle. Era la clase de oportunidad que muchas personas solo soñaban, liderar una división completa en otra ciudad. El paquete incluía su propio equipo, grandes proyectos, prestigio y la sensación clara de haber llegado. En cualquier otro momento de su vida, Laura habría dicho que sí de inmediato, sin titubear ni consultar a nadie. Pero ahora la decisión no era tan simple, porque no solo implicaba un cambio de ciudad, sino la posibilidad de dejar atrás todo lo que estaba creando allí. David escuchó la noticia apoyado en la cerca, sintiendo un nudo formarse en el estómago mientras ella hablaba. Intentó alegrarse por ella, sonreír, decir que estaba orgulloso, pero por dentro algo se encogía.
No quería ser el motivo por el cual ella rechazara una oportunidad que había perseguido durante años. Al mismo tiempo, la idea de verla marcharse, de volver a un patio silencioso y una cerca sin risas, le resultaba insoportable. El vecindario también empezó a comentar, preguntando si era verdad que Laura se iría tan lejos. Algunos insinuaban que tal vez se estaba dejando influenciar por su cercanía con David. Laura se sentía atrapada entre dos fuerzas que tiraban en direcciones opuestas. Por un lado, estaba el sueño profesional que había alimentado durante más de una década. Por el otro, estaba la vida nueva que había empezado a construir allí, con comunidad, rutina y un afecto real creciendo con cada día. Por las noches, se sentaba en su patio, mirando las mismas luces de siempre, pero con preguntas nuevas que no la dejaban dormir. David, mientras tanto, caminaba por su casa preguntándose si debía decirle lo que sentía o mantenerse al margen. No quería manipular su decisión ni cargarla de culpa, pero tampoco quería fingir que no le importaba. Las conversaciones junto a la cerca se volvieron más serias, llenas de condicionales, ¿qué pasaría si y si me arrepiento después? Laura admitió que, meses atrás, habría hecho la maleta sin mirar atrás, porque no tenía nada que la anclara. Ahora, sin embargo, la idea de marcharse significaba perder algo intangible pero invaluable, pertenencia. Y, especialmente, significaba alejarse de la única persona que había conseguido ver más allá de sus muros. Los rumores en el vecindario no ayudaban, porque cada comentario era una presión adicional. Un vecino le insinuó a David que la gente se preguntaba si tanto tiempo juntos estaba afectando la decisión de ella. Somos amigos, respondió David, intentando sonar firme, aunque sus propias emociones eran cualquier cosa menos simples. El hombre, sin embargo, le dijo que los amigos no se miran como ellos lo hacían, sembrando más inquietud en su mente. Esa noche, David se sentó en los escalones de su patio, mirando la casa de Laura, sin saber si debía acercarse. La luz del patio de ella se encendió pasada la medianoche, y ahí estaba, caminando de un lado a otro, pensativa. Al final, se encontraron de nuevo en la cerca, los dos demasiado despiertos para fingir que todo estaba bien. Laura confesó que en el trabajo algunos empezaban a cuestionar si ella seguía teniendo el mismo filo que antes. Les preocupaba que se hubiera ablandado, que sus prioridades hubieran cambiado, que ya no fuera la ejecutiva incansable de antes. Aquellas palabras la herían, porque tocaban directamente su identidad, la mujer que había construido durante años para sobrevivir. David la escuchó sin interrumpir, dejando que sacara todo el miedo, la rabia y la duda que llevaba dentro. Cuando por fin hubo un silencio, él le recordó que había elegido esa nueva vida por razones poderosas. Antes estaba sobreviviendo, no viviendo, dijo, mirándola a los ojos al otro lado de la cerca. Le señaló que no había perdido su talento, solo lo estaba dirigiendo hacia algo que la hacía sentir más completa. Tal vez ya no quiera ser la versión de ti que trabajaba 70 horas a la semana y vivía de avión en avión, añadió. Ella suspiró, cansada, como si se hubiera pasado años corriendo y por primera vez se permitiera detenerse. Todavía no tenía la respuesta, pero cada conversación con él hacía que la pregunta cambiara de forma. Ya no se trataba de qué trabajo es mejor, sino de qué vida quiero realmente para mí. Y por primera vez, la idea de elegir su propia felicidad no le parecía egoísta, sino necesaria. La decisión aún no estaba tomada, pero el corazón de Laura empezaba a inclinarse hacia un tipo diferente de éxito. Llegó el día de la reunión importante con la firma, y Laura entró en la sala de juntas sabiendo que la estaban observando. Habían mencionado preocupaciones sobre su desempeño reciente, como si su cambio de enfoque fuera una amenaza. Durante años, ella había aprendido a hablar el idioma de los números, de los plazos y de las ganancias. Pero en esos últimos meses había descubierto otro idioma, el de las personas, las historias, las necesidades reales. Esa mañana, decidió que no iba a esconder ese descubrimiento, sino convertirlo en su propuesta central. Encendió el proyector y mostró el primer slide de su presentación, un programa de arquitectura centrado en comunidades. En lugar de grandes edificios icónicos, planteaba diseñar espacios que unieran barrios, fortalecieran lazos y generaran pertenencia.
Mientras hablaba, mencionó plazas, centros comunitarios, jardines compartidos y áreas seguras para niños y ancianos. Al principio, algunos directivos fruncieron el ceño, confundidos, acostumbrados a pensar en metros cuadrados y prestigio. Pero Laura no se detuvo, sabía que aquella era la visión más honesta que había tenido en años. Después de presentar el concepto, sacó las cifras, porque sabía que el lenguaje financiero era imprescindible. Mostró estudios de mercado que demostraban la creciente demanda de proyectos con impacto social real. Enseñó proyecciones de ingresos, alianzas posibles con gobiernos locales y beneficios de reputación para la firma. Explicó que escuchar a las comunidades no era una pérdida de tiempo, sino una estrategia de diseño más inteligente. Habló de sostenibilidad, bienestar y de cómo los espacios bien pensados podían reducir conflictos y aumentar la calidad de vida. Cada diapositiva unía sensibilidad humana con lógica empresarial, demostrando que no eran opuestos, sino complementarios. Para respaldar su visión, utilizó el propio vecindario como ejemplo de laboratorio vivo, lleno de potencial no aprovechado. Propuso empezar con un proyecto piloto allí, recuperar el parque, crear una huerta comunitaria y espacios cubiertos para reuniones. Cuando terminó, la sala estaba en silencio, pero ya no era el silencio de la duda, sino el de una atención intensa. Uno de los socios rompió el silencio para decir que no esperaban algo tan completo, tan bien atado entre propósito y ganancia. Para sorpresa de Laura, la conversación cambió de tono, ya no hablaban de preocupaciones por su rendimiento, sino de oportunidades. Alguien sugirió que esa visión podría convertirse en una línea de negocio nueva para la empresa, si se manejaba bien. Otro socio preguntó qué necesitaba ella para liderar ese cambio y cómo podrían posicionarse como pioneros en ese ámbito. En lugar de insistir con Seattle, propusieron que ella se quedara donde estaba para dirigir este programa desde su propia ciudad. Crearon un cargo nuevo para ella, directora de desarrollo comunitario, responsable de conectar diseño, negocio y vida real. El piloto comenzaría en su propio barrio, trabajando con los vecinos para transformar los espacios comunes existentes. Laura salió de esa reunión con una mezcla de alivio, emoción y una sensación de autenticidad que nunca había sentido en un ascenso. Había defendido algo que no solo era rentable, sino también coherente con la persona en la que se estaba convirtiendo. No se quedó en la sala para celebrar con discursos vacíos, lo primero que quiso hacer fue contárselo a David. Cuando llegó a su casa y golpeó su puerta, él la recibió con una mirada expectante que se transformó en sonrisa al escuchar la noticia. «¿Entonces te quedas?», preguntó, intentando sonar neutro, pero con los ojos brillando más de lo que quisiera admitir. «Sí, me quedo», respondió ella, y aclaró, «no porque tenga miedo de irme, sino porque esto es lo correcto para mí ahora». Le contó cómo había defendido a los clientes que querían ser escuchados y no solo impresionar a otros con fachadas vistosas. Le explicó que el vecindario sería el primer beneficiado, el parque, la huerta, las zonas de reunión, todo se renovaría con participación real. David la escuchaba con una mezcla de orgullo y ternura, viendo a una mujer que ya no medía su valor solo por su agenda. Estás usando tu talento para algo que hace que la vida de las personas sea mejor, no solo más bonita en fotos, le dijo. Laura sonrió, sintiendo que alguien, por fin, entendía el corazón de su propuesta sin reducirla a proyecto simpático. Sabía que no habría podido dar ese paso si no hubiera pasado noches mirando su propia vida desde fuera. Él había sido espejo y apoyo, pero la decisión de hablar con firmeza en la sala de juntas había sido totalmente suya. Por primera vez, sintió que el éxito no era huir hacia otra ciudad, sino echar raíces en el lugar donde realmente quería estar. Poco después, se reunió con los vecinos en una tarde donde las ideas empezaron a tomar forma concreta. Laura llevó bocetos preliminares, pero dejó claro que no se trataba de imponer diseños desde arriba. Les pidió que imaginaran que necesitaban, que les hacía falta, que soñarían para su barrio si pudieran decidir. La señora Patterson habló de un espacio cubierto para reuniones de fin de semana y fiestas comunitarias. El señor Henderson sugirió mesas de ajedrez bajo techo para poder jugar incluso cuando lloviera. Tommy y otros niños pidieron un parque más seguro, con zonas para bicicletas y menos rincones oscuros. Mientras ellos hablaban,
Laura tomaba notas, hacía pequeños dibujos y hacía preguntas para entender mejor los deseos de todos. David observaba desde el fondo, viendo a la mujer que había conocido detrás de una cerca ahora liderando con empatía. Se dio cuenta de que el filo de ella no había desaparecido, solo se había redirigido hacia algo más humano y profundo. Aquella reunión fue el inicio visible de un cambio que no solo transformaría el barrio, sino también la manera en que Laura se veía a sí misma. El barrio comenzó a transformarse poco a poco mientras los planos avanzaban y las aprobaciones oficiales llegaban. Laura estaba más ocupada que nunca, pero era un tipo de ocupación diferente, llena de energía y sentido. Las noches con David se llenaban de conversaciones sobre diseños, presupuestos, ideas y sueños compartidos. Eran, cada vez más, un equipo, no solo en lo personal, sino también en lo práctico, combinando sus habilidades. La comunidad los veía como una pareja, aunque ellos no hubieran hecho ningún anuncio formal. Se habían convertido en un tipo de centro silencioso alrededor del cual giraba la vida del vecindario. Parecía que, por fin, el pasado de Laura había quedado lo suficientemente lejos como para no molestar. Hasta que un viernes por la mañana de noviembre, el pasado decidió tocar a la puerta sin previo aviso. David estaba en casa, mirando distraído por la ventana, cuando vio un coche plateado, caro, estacionarse en la entrada de Laura. De él bajó un hombre alto, elegante, impecablemente vestido, con 2 cafés de una cafetería lujosa en la mano. David lo reconoció de inmediato por una foto que Laura le había mostrado tiempo atrás. Era Brad, el exnovio con el que había estado comprometida durante 4 años, antes de romper la relación. Lo vio caminar con confianza hacia la puerta, como alguien que aún se siente con derecho a entrar en esa vida. Laura salió al encuentro poco después, con ropa cuidada, profesional, pero sin el brillo ansioso de otros tiempos. Se saludaron con un abrazo breve, tenso, más lleno de historia que de afecto real. Se sentaron en las mismas sillas de patio que ella y David habían montado juntos meses antes. Desde su ventana, David intentó apartar la mirada para no invadir una escena que no le pertenecía. Pero su estómago se encogió al pensar que ese hombre representaba todo lo que Laura había perseguido antes de cambiar de rumbo. Durante casi 2 horas, los vio hablar, gesticular, discutir con intensidad creciente, aunque no pudiera oír las palabras. El tiempo parecía dilatarse mientras él imaginaba una y otra vez lo que podrían estar negociando en ese patio. Cuando el reloj marcó la 1 de la tarde, David vio a ambos levantarse y caminar hacia el coche. Brad hablaba con vehemencia, moviendo las manos, como alguien que intenta convencer a toda costa. En un momento, intentó tomar la mano de Laura. Desde lejos, David sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Se obligó a apartarse de la ventana, diciéndose que la decisión era de ella y que no tenía derecho a interferir. Escuchó la puerta del coche cerrarse y el motor encenderse, luego el auto alejándose calle abajo. Cuando se atrevió a mirar de nuevo, vio a Laura de pie en su entrada, mirando el coche que desaparecía. Luego, ella levantó la vista hacia la casa de David, como si supiera que él estaba allí, observando desde dentro. Sus miradas se cruzaron por unos segundos, y ella levantó la mano en un saludo pequeño, cargado de cansancio. Después, entró en su casa sin acercarse a la cerca, sin tocar la puerta de él, sin explicar nada. David esperó durante 1 hora, luego otra, pero ella no apareció. El silencio pesaba más que cualquier respuesta. Finalmente, incapaz de soportar la incertidumbre, decidió ir hasta la puerta de Laura al caer la tarde. Golpeó con suavidad, sin saber si ella querría verlo, si ya había tomado alguna decisión irrevocable. La puerta se abrió casi de inmediato, como si ella hubiera estado al otro lado, esperando ese golpecito. ¿Podemos hablar?, preguntó él, tratando de mantener la voz firme. Laura asintió, salió al porche y cerró la puerta detrás de sí, como si esa conversación mereciera un escenario aparte. Se sentaron juntos en los escalones, el lugar donde tantas veces habían compartido risas y confidencias. Se llama Brad, comenzó ella, aunque él ya lo sabía, estuvimos juntos 4 años y comprometidos 6 meses. Habló de la relación, de lo intensa y exigente que había sido, de cómo su vida giraba alrededor del trabajo y de la imagen. Hoy vino a decirme que estoy cometiendo un error,
continuó, mirando sus propias manos. Dice que estoy tirando mi carrera por la ventana por una fantasía de vida de barrio tranquilo. Le contó que Brad le había ofrecido un puesto en su firma de Chicago, con un salario enorme y un título aún más impresionante. Me dijo que, conmigo, podríamos llegar a la cima, que juntos seríamos imparables, relató con una mezcla de nostalgia y cansancio. David sintió un pinchazo en el pecho, aunque trató de mantener el rostro neutro, sin mostrar cuánto le afectaba. Eso es increíble, dijo al fin, sabiendo que, profesionalmente, era una oportunidad imposible de ignorar. Lo sé, respondió ella, y sin embargo, no quiero esa vida otra vez. Laura explicó cómo él se había reído del proyecto comunitario, llamándolo lindo pero poco serio para una arquitecta de verdad. Dijo que fue en ese momento cuando terminó de entender que ese hombre ya no veía quién era ella ahora. Quiere a la mujer que trabajaba 70 horas y medía su valor solo por sus logros, dijo, con firmeza creciente. Y yo no quiero ser esa mujer nunca más, añadió, mirando finalmente a David a los ojos. Entonces reveló lo que él menos esperaba, había rechazado tanto Chicago como la idea de volver con Brad. Él no me ve, explicó, ve una herramienta, ve un perfil, ve una imagen, pero no a la persona en la que me estoy convirtiendo. David sintió una oleada de alivio mezclada con una ternura tan profunda que casi le cortó la respiración. Ella aclaró que no había elegido quedarse por miedo, sino por convicción, porque la vida que estaba construyendo allí era más verdadera. Antes huía hacia el trabajo, dijo, ahora elijo hacia donde quiero ir, y no es hacia esa versión de mí misma. David le tomó la mano con cuidado, sin dramatismo, solo con la firmeza de alguien que está exactamente donde quiere estar. No le hizo promesas grandiosas, pero en su mirada estaba todo lo que ella necesitaba saber. Por primera vez en mucho tiempo, Laura sintió que su pasado ya no tenía el poder de dictar su futuro. La visita de Brad, en lugar de arrastrarla de vuelta, había servido para marcar aún más el contraste entre las dos vidas posibles. Y en ese porche, con el barrio en silencio a su alrededor, ella eligió la vida que estaba construyendo en el presente. Una vida donde no era solo una arquitecta brillante, sino una mujer capaz de ser vista, escuchada y amada tal como era. El tiempo siguió avanzando y, durante un periodo, todo pareció tomar un rumbo estable y luminoso. El proyecto comunitario ganaba ritmo, los vecinos se involucraban y las obras comenzaban a materializarse. Laura regresaba a casa cansada, pero con una energía distinta, hablando de avances y nuevas ideas con entusiasmo. David y ella habían dejado de fingir que eran solo vecinos, su relación era evidente para todos. Cenaban juntos con frecuencia, compartían responsabilidades, sueños y miedos sin tantas reservas. El barrio los veía como una pareja consolidada, y el propio David empezaba a imaginar un futuro más largo a su lado. Pero la vida rara vez es una línea recta, y una nueva tormenta se empezó a gestar donde menos lo esperaban. Un día, el teléfono de Laura no dejó de sonar desde temprano en la mañana, interrumpiendo su rutina habitual. Al otro lado de la línea, su firma le dio una noticia que la dejó helada, habían perdido a un cliente grande, clave. Ese cliente exigía ahora a alguien presente a tiempo completo, disponible para reuniones constantes y decisiones rápidas. La pérdida fue un golpe duro para la empresa, pero también puso bajo la lupa el modelo remoto de Laura. Poco después, su jefe la llamó para una conversación que sonó más a ultimátum que a simple charla. Le dijo que empezaba a cuestionar si su decisión de no ir a Seattle había sido un error estratégico. Insinuó que el modelo que ella defendía, más flexible y conectado a la comunidad, podía ser demasiado idealista. Las viejas inseguridades despertaron dentro de ella como si nunca se hubieran ido. ¿Y si estaba poniendo en riesgo su carrera por una vida más suave? ¿Y si la estaban viendo como alguien que había perdido el filo, la ambición, la dureza necesaria para ese mundo? Con el corazón acelerado, Laura reaccionó de la manera que conocía mejor desde antes de todo este cambio. Volvió a refugiarse en el trabajo, aumentando horas, aceptando más tareas, respondiendo correos a cualquier hora. Sin darse cuenta, empezó a reconstruir los mismos muros que tanto esfuerzo le había costado derribar. Las señales eran visibles para quienes la conocían de cerca.
Los cafés matutinos junto a la cerca comenzaron a desaparecer, reemplazados por madrugadas frente al ordenador. Las cenas se fueron cancelando una tras otra, siempre con la promesa de la próxima semana compensamos. David tocaba su puerta con comida recién hecha y ella apenas abría unos centímetros, diciendo que no podía detenerse. Estoy en medio de algo importante, luego hablamos, sí, repetía como un mantra defensivo. El brillo en sus ojos, antes lleno de propósito, fue dando lugar a una sombra de agotamiento y tensión constante. Los vecinos también empezaron a notar su ausencia en actividades que antes la emocionaban. La señora Patterson mencionó que Laura había faltado al club de lectura varias veces seguidas. La madre de Tommy comentó que no había respondido a sus mensajes sobre el diseño del evento escolar. La comunidad, que antes se sentía tan conectada a ella, empezó a echarla de menos como se extraña una luz que se apaga de repente. La situación alcanzó un punto crítico cuando llegó la fecha para una reunión de planificación de la fiesta navideña del barrio. Se había decidido que se haría en la casa de Laura, como una forma de celebrar todo lo que habían logrado juntos. El salón se llenó de vecinos con ideas, adornos, listas y entusiasmo, esperando organizar la mejor celebración en años. Laura estaba presente físicamente, pero su mente seguía atrapada en correos, pendientes y preocupaciones laborales. A mitad de la reunión, su teléfono sonó de nuevo, con el nombre de su jefe parpadeando en la pantalla. Se puso pálida, se disculpó sin mirar a nadie y desapareció en su despacho para tomar la llamada. Los minutos pasaron, y la conversación no terminaba, el ambiente en la sala se volvió incómodo y tenso. Tras un largo silencio, la señora Patterson sugirió que tal vez lo mejor sería posponer la reunión. Los vecinos, uno a uno, recogieron sus cosas y se marcharon, sin rencor abierto, pero con decepción silenciosa. David se quedó solo en el salón vacío, mirando la puerta cerrada del despacho de Laura, sintiendo que algo se rompía. Cuando ella salió al fin, lo encontró todavía allí, recogiendo algunos papeles y guardando cajas de adornos. Tenía el rostro demacrado, los ojos cansados y el gesto tenso, como si todo en ella estuviera en modo alerta. Era mi jefe, dijo, como si eso explicara todo, me piden ir a la oficina central para una evaluación. Mencionó que habían vuelto a sacar el tema de Seattle, insinuando que quizá había llegado la hora de reconsiderar. David respiró hondo, sabiendo que necesitaba decir la verdad aunque ella no quisiera escucharla. Estás haciendo lo mismo de antes, dijo con suavidad, levantando muros y empujando a todos hacia afuera. Ella lo miró con una mezcla de dolor y defensa, como si la estuvieran acusando de traición. Solo estoy intentando salvar mi carrera, respondió, no puedo dejar que todo se venga abajo. Él se sentó a su lado en el sofá, manteniendo la calma, y le recordó las palabras que ella misma había usado meses antes. Dijiste que escogiste esta vida, este barrio, este tipo de trabajo, porque estabas cansada de perderte a ti misma, le recordó. Laura se llevó las manos al rostro, quebrándose por fin, dejando que las lágrimas aparecieran sin disfraz. ¿Y si no puedo tenerlo todo?, susurró, ¿y si tengo que elegir entre mi carrera y todo lo que construí aquí? David no le dio respuestas fáciles ni promesas que no pudiera cumplir, porque sabía que la decisión no era simple. En vez de eso, tomó su mano con cuidado, como quien sostiene algo frágil que no quiere aplastar. Lo único que sé, dijo, es que no tienes que pasar por esto sola, no esta vez. Le recordó que, antes, su estrategia era enfrentar todo en aislamiento, pero ahora tenía una red y una pareja. Puedes estar asustada, puedes sentirte perdida, pero no necesitas levantar muros para protegerte de nosotros, añadió. Ella lo miró, con los ojos rojos y la voz temblorosa, y preguntó, ¿por qué sigues aquí, si he sido horrible estas semanas? Porque sé quién eres cuando no estás tratando de sobrevivir a base de trabajo, respondió él con sinceridad. Y estoy esperando a que recuerdes que no estás sola, aunque tengas miedo, concluyó, apretando su mano con firmeza. A la mañana siguiente, el amanecer parecía igual que siempre, pero había algo diferente en el aire. David se levantó sin saber qué esperar, todavía con el peso de la conversación de la noche anterior en el pecho. Cuando abrió la puerta principal para tomar aire fresco, se encontró con una escena que no esperaba.
Laura estaba en su porche, sosteniendo 2 vasos de café, con una expresión vulnerable y decidida al mismo tiempo. Lo siento, fue lo primero que dijo, antes de que él pudiera pronunciar palabra. Se sentó a su lado en los escalones, entregándole uno de los cafés como una pequeña ofrenda de paz. Desaparecí, me encerré, volví a ser la versión de mí que juré dejar atrás, reconoció con claridad dolorosa. Le habló del miedo, de la presión, de la voz interna que le decía que pedir ayuda era señal de debilidad. Me convencí de que si no demostraba que podía con todo sola, no merecía nada de lo que estaba logrando, confesó. David escuchó con paciencia, dejando que cada palabra hiciera su camino hacia la superficie. Esa es la Laura de antes, le dijo con suavidad, la que se medía solo por resultados y nunca por su propia paz. Yo he visto a la otra Laura, añadió, la que pregunta, escucha, construye con los demás y no solo para los demás. Ella respiró hondo, como si por fin pudiera soltar un peso que llevaba semanas cargando en silencio. Yo también la he visto, admitió, y la extraño, pero no sabía cómo volver a ser ella sin perder mi carrera. Pasaron la mañana hablando, sin prisa, analizando posibilidades, miedos y alternativas. David no le dijo qué escoger, pero sí le recordó que el aislamiento jamás había sido la respuesta adecuada. Ese mismo día, Laura tomó una decisión que le resultó tan incómoda como necesaria. Convocó una reunión espontánea con los vecinos, esta vez no para hablar de decoraciones, sino de su propia realidad. Cuando todos llegaron, se puso frente a ellos con las manos ligeramente temblorosas, pero la mirada firme. Quiero pedir disculpas, comenzó, por haberme encerrado y haber actuado como si este proyecto y esta comunidad no importaran. Les explicó lo que estaba pasando en su trabajo, la pérdida del cliente, las dudas de la firma, la presión por volver al modelo antiguo. Admitió que había reaccionado con miedo, alejándose de quienes más podían apoyarla en ese momento. Sé que este barrio ha confiado en mí, dijo, y yo, en lugar de apoyarme en ustedes, intenté cargarlo todo sola otra vez. Silencio llenó la sala por un momento, pero era un silencio atento, no de juicio. La señora Patterson fue la primera en hablar, con esa mezcla de firmeza y cariño que la caracterizaba. Laura, querida, ninguno de nosotros esperaba que fueras perfecta, dijo, esperábamos que fueras humana, y eso ya lo eres. Luego, su marido mencionó que trabajaba en bienes raíces comerciales y conocía empresas que buscaban consultoría arquitectónica. La madre de Tommy habló de su agencia de marketing, ofreciendo colaboración para posicionar el nuevo modelo de Laura. Incluso el señor Henderson, siempre un poco gruñón, comentó que su empresa necesitaba a alguien con su visión para un proyecto local. En cuestión de minutos, la sala se llenó de ideas, ofertas, contactos y posibilidades que ella nunca habría imaginado sola. Laura se dio cuenta de que la comunidad que había ayudado a fortalecer ahora estaba lista para sostenerla a ella. No era una arquitecta aislada, luchando contra el mundo, sino parte de una red de personas que la valoraban de verdad. Con esos nuevos contactos y proyectos potenciales en mano, preparó una carpeta para llevar a su reunión de evaluación. Cuando llegó el día, no entró a la oficina central como alguien que pide clemencia, sino como alguien que presenta una propuesta sólida. Mostró el portafolio de los nuevos clientes locales, los avances del proyecto comunitario y los resultados concretos que ya se veían. Presentó un plan para expandir los servicios remotos de la firma, demostrando que el modelo podía ser rentable y escalable. El jefe, que antes dudaba, se vio obligado a reconocer la consistencia de su enfoque y el potencial de crecimiento. En lugar de insistir con Seattle, aceptó un periodo de prueba para la propuesta de Laura, manteniéndola donde estaba. No era una victoria definitiva ni un final de cuento de hadas, pero era una oportunidad justa ganada con autenticidad. Cuando salió de la reunión, Laura sintió que había defendido no solo su puesto, sino también la vida que estaba construyendo. Esa noche, la casa de Laura se llenó de nuevo, esta vez para la tan pospuesta reunión de la fiesta navideña. Los vecinos llegaron con platos de comida, cajas de adornos y una energía distinta, más ligera, más feliz. Mientras colgaban luces y discutían detalles, ella caminaba entre ellos escuchando sugerencias, tomando notas, riendo.
En varios momentos, sus ojos se llenaron de lágrimas discretas al ver cuánto estaban dispuestos a ofrecerle. David la observaba desde el marco de la puerta, con una mezcla de orgullo y alivio, viendo cómo ocupaba el lugar que siempre había merecido. Más tarde, en la cocina, mientras fregaban platos juntos, Laura se volvió hacia él con una mirada seria. Cuando estaba comprometida con Brad, jamás habría admitido que necesitaba ayuda, confesó. Me habría roto sola, antes de mostrar alguna grieta, añadió, sacudiendo la cabeza ante su antigua versión. ¿Y ahora?, preguntó David, aunque ya intuía la respuesta. Ahora sé que mostrar mis grietas no me hace débil, dijo ella, me hace humana y me permite ser amada de verdad. El invierno se fue ablandando poco a poco, dejando paso a una primavera temprana llena de promesas. El proyecto comunitario avanzaba bien, los clientes nuevos estaban satisfechos y el modelo remoto se consolidaba. Laura y David habían encontrado un equilibrio en su relación, compartiendo trabajo, descanso, risas y silencios cómodos. Todo parecía haber encontrado su lugar, como un diseño bien resuelto en el que cada parte encaja. Sin embargo, la vida aún les guardaba una última prueba, una que pondría a examen la decisión de Laura de manera definitiva. Una mañana de marzo, alguien llamó a la puerta de David con urgencia. Cuando abrió, se encontró frente a un hombre elegante, nuevamente en traje caro, con un aire serio. Era Brad, de nuevo, pero esta vez no había venido a hablar con ella primero, sino con él. Quiero entender qué es lo que ella tiene aquí, dijo, mirando el vecindario con cierta incomprensión. Antes de pedirle que vuelva conmigo, necesito saber qué estoy pidiéndole que deje atrás. Se sentaron en los escalones del porche de David, en una escena tan extraña que parecía casi irreal. Brad habló de sus 2 años de reflexión, de cómo había tardado demasiado en entender lo que había perdido. Dijo que estaba dispuesto a ofrecerle a Laura matrimonio, una posición en una gran firma en Nueva York y una vida de lujo. Todo lo que ella siempre quiso, aseguró, con una seguridad que le resultaba lógica desde su punto de vista. David escuchó en silencio, sintiendo como cada palabra golpeaba algo dentro de él, pero manteniendo la calma hacia afuera. Sabía que, en otro tiempo, esa oferta habría sido el sueño perfecto para la Laura de entonces. ¿Por qué me cuentas esto a mí?, preguntó finalmente, incapaz de ocultar su desconcierto. Porque quiero saber qué la retiene aquí, respondió Brad. ¿Qué tienes tú que pueda competir con todo lo que le ofrezco? David se quedó callado un momento, mirando su propia casa, la cerca, el parque al fondo de la calle. Luego, dijo la verdad, yo no puedo competir con eso en tus términos, y tampoco quiero. Explicó que lo que Laura tenía allí no era glamour ni prestigio exagerado, sino algo que no se mide en cifras. Le habló de los cafés en la mañana, de los niños que la buscaban, de los vecinos que la veían como parte de la familia. Contó cómo ella había ayudado a transformar no solo los espacios físicos, sino también la manera en que todos se relacionaban. Ella no solo diseña edificios, dijo, diseña vidas mejores, empezando por la suya propia. Brad lo escuchó con atención, sin burlarse, sin minimizar, pero con una incomprensión genuina. Quiero ofrecerle una vida grande, insistió, ¿no crees que se lo merece? Claro que sí, respondió David, pero tal vez la grandeza ya no significa lo mismo para ella. Le dejó claro que solo Laura podía decidir, que no sería él quien le dijera qué elegir. Yo la amo, confesó al final, pero si ella decide irse contigo, seguiré respetando su decisión. Brad se levantó, diciendo que aquello hacía su misión más difícil, no más fácil, porque ahora sabía que competía con algo real. Cuando Laura volvió del trabajo esa tarde, David la esperaba con una inquietud que se le notaba en la mirada. Él le contó lo ocurrido sin adornos, la visita de Brad, la conversación, la propuesta concreta. Ella se quedó inmóvil, con el maletín en el suelo, como si el tiempo se hubiera detenido de golpe. «Va a venir a hablar conmigo, ¿verdad?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Sí», dijo David, «y quiere ofrecerte todo lo que pensó que siempre quisiste». Esa noche, Brad apareció en la puerta de Laura con el semblante de alguien que viene a jugar su última carta. David, desde su casa, los vio conversar largo rato en el porche, luego entrar, luego salir de nuevo. La escena le resultaba insoportable,
pero se obligó a mantenerse al margen, sabiendo que no podía decidir por ella. Durante 2 días, la tensión entre las casas fue casi palpable, apenas se cruzaban, apenas se hablaban. Los vecinos empezaron a notar el cambio, preguntando con cuidado si todo estaba bien entre ellos. Al amanecer del tercer día, Laura golpeó la puerta de David con ojos cansados pero decisión clara. «Necesito que caminemos», dijo, y juntos se dirigieron al parque donde tantas veces habían conversado. Se sentaron en el mismo banco de siempre, mientras el sol empezaba a colorear el cielo. «Brad me ofreció todo lo que creí desear cuando tenía 25 años», empezó ella. Mencionó la oficina en Nueva York, los proyectos importantes, el reconocimiento social, la seguridad económica. David escuchó con el corazón en la garganta, preparado para la posibilidad de que ella hubiera dicho que sí. «Pero hay algo que él no entiende», continuó, girándose hacia él con los ojos brillando de lágrimas. «Yo ya viví una versión de esa vida, y fue precisamente lo que me rompió por dentro». Dijo que, aunque la propuesta brillaba por fuera, por dentro era el mismo vacío disfrazado de éxito. «Cambiar de ciudad no cambia quién eres y sigues huyendo de ti misma», añadió con voz firme. Laura apretó la mano de David mientras hablaba, como anclándose a algo que ahora consideraba su hogar. Le explicó que su concepto de éxito había cambiado desde que llegó a ese barrio y derribó sus muros. «Hoy, éxito significa tener tiempo para el café de la mañana, conocer a mis vecinos, ver niños jugando en un parque que yo ayudé a diseñar», dijo. «Significa volver a casa cansada, pero no vacía, y tener a alguien con quien compartir el cansancio y la alegría». También aclaró que su carrera no se había perdido, sino que había evolucionado hacia algo más alineado con su esencia. «Brad cree que me está ofreciendo todo», añadió, «pero en realidad me ofrece una vida de la que ya escapé una vez». Entonces, lo miró a los ojos y le dijo la frase que él no se atrevía a esperar del todo. «Le dije que no», confesó, «le dije que ya sé dónde pertenezco, y es aquí, contigo y con esta comunidad». David sintió que el mundo se le ordenaba de golpe, como piezas encajando en su lugar después de un largo caos. Lloraron un poco, rieron entre lágrimas y se abrazaron, sellando no solo una decisión romántica, sino una elección de vida entera. Con el tiempo, la historia de Laura comenzó a trascender los límites del vecindario. Una revista de arquitectura se interesó en su modelo de trabajo remoto y su enfoque en el diseño comunitario. Publicaron un artículo en el que hablaban de ella no solo como profesional talentosa, sino como alguien que redefinió el éxito en sus propios términos. Otros arquitectos empezaron a escribirle para pedirle consejos, inspirados por su decisión de no sacrificar la vida personal en el altar del prestigio. Su firma, impresionada por la repercusión, le pidió que desarrollara un programa interno para formar a otros en esa nueva visión. Lo que comenzó como una elección personal se transformó en un movimiento que ayudaba a otros a replantearse su propio camino. Mientras tanto, el centro comunitario del barrio recibió la aprobación final de la ciudad, dando luz verde a la construcción. El día en que se celebró la noticia, los vecinos organizaron una fiesta improvisada en la calle, llena de risas, comida y música. David veía a Laura moverse entre la gente, escuchando, tomando notas, riendo y abrazando a quienes ya consideraba familia. Pensó en aquella primera noche, cuando ella susurró que deseaba ser amada como él amaba a su hermano, sin saber que alguien la escuchaba. Meses después, una sección entera de la cerca entre sus patios fue retirada, dejando un paso abierto entre las dos casas. Ya no tenía sentido mantener una barrera física donde los muros emocionales se habían derrumbado por completo. Laura miró el hueco donde antes había madera y dijo, con una sonrisa suave, que le parecía simbólico. «Cuando me mudé aquí, elegí la casa con la cerca más alta», confesó, «porque quería asegurarme de que nadie se acercara demasiado». «Y ahora», respondió David, rodeándola con el brazo, «ahora decides vivir sin esa protección que también era una prisión». Ella asintió, mirándolo a los ojos, sabiendo que la verdadera fortaleza no estaba en esconderse, sino en atreverse a mostrarse. «Pasé años construyendo muros para que nadie pudiera lastimarme», dijo, «y al final fui yo misma quien se quedó atrapada detrás de ellos. Tuviste el valor de dar un paso hacia mí cuando yo solo sabía susurrar deseos al vacío», añadió, con lágrimas de gratitud.
Y tú tuviste el valor de dejarme entrar, incluso cuando tu instinto era correr, respondió él con ternura. Se abrazaron mientras el barrio seguía su vida alrededor, con niños jugando, vecinos conversando y el futuro abriéndose frente a ellos. Esta historia no es sobre grandes gestos dramáticos ni sobre decisiones tomadas en un solo instante brillante. Es sobre pequeños pasos, un saludo junto a la cerca, una taza de café compartida, una confesión hecha con miedo pero también con esperanza. Es sobre aprender que el amor real no exige perfección ni renuncia total, sino presencia, paciencia y voluntad de trabajar juntos. Es sobre entender que el éxito sin conexión se siente hueco, y que una vida aparentemente sencilla puede ser, en realidad, profundamente grande. Laura deseó alguna vez que alguien la amara así, sin saber que primero tenía que permitirse ser vista, con luces y sombras. David decidió no ignorar ese susurro y se atrevió a acercarse, aunque hubiera sido más fácil entrar en casa y cerrar la puerta. Y todo cambió a partir de ese gesto sencillo, un paso hacia el otro, una cerca convertida en puente, una vida rediseñada desde adentro. Si tú también has construido muros alrededor de tu corazón, tal vez esta historia sea tu señal para revisar si aún te protegen o solo te encierran. Gracias por llegar hasta aquí, por escuchar esta narración hasta el final y por permitir que estas emociones te acompañen unos minutos. Si esta historia te tocó, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y comentar cómo te sientes, porque tal vez tu próximo paso comience con un simple me acerqué un poco más.